Bueno, recién hablábamos de lo que significa la inocencia fiscal, decíamos que se aprobó en el día de ayer el presupuesto, pero ¿qué dice el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal? Presentó este texto completo el gobierno y es una reforma que entendemos busca cambiar la lógica del sistema tributario argentino. Es por eso que estamos ya en línea con Guillermo Poch, tributarista, para que nos explique todo. Guillermo, muy buenos días, acá Nora Brioso, todo el equipo de Radio del Plata, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Nora? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, placer saludarte. Bueno, ¿me contás un Lo poquito mismo. qué significa esta ley de inocencia fiscal? Bueno, aborda distintos puntos. Para hacer un breve resumen, son las modificaciones de los umbrales mínimos de punibilidad, o sea, cuáles son los importes a partir de los cuales calificás dentro de la ley penal tributaria. Después se establece un régimen de liquidación simplificado del impuesto a las ganancias y también se abordan limitaciones o reducciones de plazos en la prescripción. Ajá. Cuando hablamos de prescripciones, ¿cuánto tiempo el fisco tiene la posibilidad de exigirte o revisarte una declaración jurada? Esos serían los tres grandes puntos de la ley de inocencia fiscal que se aprobó ayer, como dijiste vos, y bueno, tendrá que entrar en vigor en breve. Bueno, vamos a ir punto por punto, ¿te parece? Para ir entendiendo. Dale. ¿En qué cambia para la gente en el día a día? Por ejemplo, la cantidad de dinero disponible, lo que se tiene que declarar. En cuanto a cantidad de dinero, ¿hay algún cambio? Hay una situación importante que te dan la posibilidad, y va a ser para mucha gente la que va a quedar involucrada en esta posibilidad de presentar esta declaración jurada del impuesto a las ganancias de manera simplificada. Sí. Todos aquellos que tengan ingresos por debajo de 1.000 millones de pesos y de patrimonio de 10.000 millones de pesos y no sean encuadrados como grandes contribuyentes, van a poder optar por esta presentación de declaración jurada. Y en la medida que la información que tiene el fisco sea toda correcta y vos aceptes, de alguna manera se produce algo que es un efecto liberatorio del pago, el fisco no te va a poder estar revisando. Ujú. Entonces, pones OK a la declaración jurada, está todo bien, el fisco no va a poder revisarte, entonces podrías estar de alguna manera ingresando dinero en el circuito que no lo tenías declarado. Claro, entiendo que son 1.000 millones, es un montón de plata. Es un montón de ¿En dólares plata. cuánto O sería? sea, Porque y mira, más o menos a nivel mensual te da casi $55.000 de ingresos mensuales. Es mucha gente la que va a quedar afuera. Va a claro, ser un claro. universo muy reducido la que va a tener que ir a una presentación de una declaración jurada del impuesto a las ganancias O sea, si vos tenés menos de $55.000, que sería la mayoría de los mensuales. argentinos mensuales, no presentás impuesto a las ganancias, no tenés que pagar. No tenés que pagar impuesto a las ganancias, pero no tenés la obligación de presentar la declaración jurada Ah, como se estaba haciendo anualmente. perfecto, perfecto. Ahí está, o sea que a mucha gente se libera de presentar la declaración a partir de esto y si vos tenés hasta ese dinero, antes lo tenías que tener, quizás la gente lo tenía en negro y ahora lo puede blanquear de alguna manera, que entra al sistema sin conflicto. Claro, tal cual. O sea, lo podés ingresar y de alguna manera sos rehén de la propia declaración jurada, porque vos constantemente tenés que estar presentando año tras año y en término para que el fisco no te pueda estar revisando. Ujú. Eh, Tengo comentarios, tengo cierto reparo al respecto, porque mañana te llega una declaración jurada un poco más alta de lo que efectivamente te corresponde, y tal vez la gente termina pagando ese plus porque de alguna manera le conviene económicamente y quedarse liberado. Y me parece que los impuestos hay que pagarlos de una manera que sea justa. O sea, me parece bien dar la posibilidad de simplificarlo, pero vamos a ver cómo queda reglamentado todo. Quiero ver el texto de la reglamentación después. Claro, cuando significa que ya está aprobada, la implementación es inmediata. ¿A partir de qué momento se empieza a implementar? Mira, te lo resumo rápidamente. Nosotros pasamos por diputados
aprobó, pasó a senadores, diputados, ahora falta que entre en vigor. La norma es que el Poder Ejecutivo, el presidente, le haga entrar en vigencia la norma, firme un decreto diciendo, bueno, se promulga esta ley, y después aparece otra situación adicional que el mismo Poder Ejecutivo tiene que reglamentarla, y a su vez el fisco, en este caso el ARCA, tiene que emitir resoluciones. Hasta tanto eso no sucede, el contribuyente no tiene la obligación de aplicarla porque no sabes cómo aplicarla. Claro. No sabes, si no se emite un decreto, puede haber situaciones que vos decís, bueno, ¿y esto qué termina significando? ¿Cómo me va a revisar el fisco? ¿Cómo lo va a interpretar el fisco? ¿Cómo lo reglamenta? Bueno, eso es una situación. Y después aparece otra situación de que quiero presentar la declaración jurada desde el punto de vista práctico, no la ley, el decreto. Tiene que haber una resolución del fisco que te dice, bueno, entre a la página del ARCA y usted tiene que hacer tal cosa. Bueno, todo eso tiene que estar reglamentado. Me imagino que va a ser relativamente rápido. Claro, pensaba si en el monotributo, que es un régimen simplificado, si podemos pensar es que hay algo parecido en ganancias con este tipo de implementación. ¿Sería un régimen simplificado en ganancias? Para tener una idea. Sería, claro, es una comparativa. Acá lo único que vos tenés es que en el monotributo es una cuota. Sí. Acá lo que vas a tener es, el fisco se va a hacer de información tuya desde un punto de vista de tus compras, de tus ventas, de tus ingresos, y te van a hacer esa liquidación del impuesto a las ganancias, Lo que hacen tenés que ellos. contemplar gastos. Claro, Sí, Nora. lo hacen ellos, no es que lo tenés que presentar vos. Sería así. Te van a pedir información, te van a decir, bueno, tenés cargas de familia. Quiero ver qué pasa con las rentas del exterior, porque imagínate una persona que tiene ingresos en el exterior Ajá. y el fisco no se hace esa información. Y hay otra persona que tiene los mismos montos recibidos localmente. O sea, los dos tienen 100 pesos de ingresos reales en su bolsillo, pero hay renta que viene, que proviene del exterior, que van a pagar distinto. Bueno, hay una serie de situaciones que hay que entender que uno tiene que contribuir de una manera justa. Claro. No sería tampoco lógico que el fisco, una persona, porque tiene más información, termine pagando, porque ahí no sería una situación de justicia, sería una cuestión de simplificación. Y eso, desde un punto de vista tributario, es incorrecto. Porque Claro. hay algo que se tiene que medir y de manera muy correcta, si no también estaríamos falseando, o sea, o rompiendo principios de que hay un concepto de capacidad contributiva y todos tienen que pagar lo mismo a igualdad de ingresos. Entonces, el que tiene plata en Argentina va a terminar pagando más, va a pasar que la gente va a llevar la plata afuera. O sea, hay muchas cuestiones que, perfecto la simplificación, pero quiero ver en la práctica después cómo juega esto, porque si no también va a pasar de que la gente va a llevar la plata afuera, si el fisco no tiene esa información, la gente que tiene acá plata paga más y los que tienen afuera menos. Entonces, ahí surgiría una cierta injusticia. Claro, te entiendo. Vos, pensando en el bien mayor, ¿no? ¿Qué es lo que sentís que el gobierno está tratando de hacer con esto? Hay un paradigma que es presumir, que se parte de la presunción de que la gente cumple. Eso es cierto, es válido y estoy adherido a ese concepto. Desde antes de esta administración siempre dije, el problema de Argentina es que se parte del paradigma de que todos son incumplidores. Claro. Pero también hay que entender que a igualdad de ingresos en un impuesto a la renta, tienen que tributar lo mismo. Porque esto tuvo efectos. Argentina, muchas veces se habla que la gente tiene la plata en el exterior y O en eso el también estuvo colchón, motivado. o también, o sea, no solamente hay gente que quizás no la tiene en el exterior, pero la tiene guardada, la tiene en un colchón, la tiene en una caja de seguridad, digamos. También es cierto que es necesario que toda esa plata que está resguardada, que ingrese al sistema para que fluya y nada, se genere una economía como más activa, ¿no? Totalmente, y ahí es donde a veces hay que entender que las propias normas fueron las que generaron eso. Ujú. O sea, si vos tenías un cepo cambiario y alguien quería tener dólares y eso era ilegal comprar dólares, obviamente que la gente lo iba a comprar en un mercado no declarado, informal, y lo iba a llevar al colchón. Entonces a veces, nosotros muchas veces no le ponemos como argentinos la debida atención
a lo que viene a ser emitir una norma. Claro. Acá quiero ver después en la práctica si no genera movimientos de fondo tendientes a terminar pagando menos impuestos a las ganancias porque el fisco no se hace desinformación. También pensaba que de alguna manera lo que va a pasar es que gran cantidad de infracciones que antes había y que podía llegar a un proceso penal o podía llegar a la justicia, ahora va a ser simplemente un tema administrativo, porque antes también es cierto que ya debías algo y ya ibas a la justicia. Digo, me parece que también cambia ese paradigma de que en realidad se piensa que vos estás haciendo las cosas bien y no es que vas a ir, no, viste, antes era te mando a la FIP, era como, me parece que ahora, bueno, vamos a ir viendo las cuentas como para tratar de ayudar a la gente. Eso no, eso me parece interesante. Coincido plenamente, Nora, porque fíjate algo, hasta que entre en vigor esta norma, una persona que había omitido el gravamen de 1.500.000 pesos en el año, estamos hablando de menos de 150.000 pesos por mes, encuadraba dentro de la ley penal tributaria. Por O eso, sea, toda la gente estaba había superado el umbral mínimo de punibilidad en cualquier determinación del fisco y era responsable penalmente. Bueno, me parece que ahora viene a traer un poco de tranquilidad y también de que no todo sea judicializado. Lo veo correcto el aumento. Si volvemos a lo que era el 1 a 1, en el 1 a 1 eran $100.000. Hoy son $66.000. claro. Entonces el umbral ya quedó un poquito bajo. Claro, pero bueno, por lo menos no es que vas preso, digo, bueno, a ver, tiene una deuda, a ver cómo la regulariza, cómo lo hacemos, cómo lo pagamos, digo, también es cierto que para el contribuyente era como un acoso y quizás hoy se puede ver desde otro lugar, entiendo por lo que me contás, en donde, bueno, nada, tiene una deuda, tiene que pagarlo de esta manera, en qué plazo lo puede pagar, me parece que también es más amigable con el desarrollo económico de una persona o de una empresa en un país. Coincido plenamente porque no podés tener a toda la gente dentro de Claro, la ley penal tributaria. claro, Entonces estoy alineado a eso. claro. Bueno, de a poquito vamos a ver cómo va a ser la implementación, hay mucho por aprender todavía. Así es, esperemos la reglamentación que surja rápidamente y después lo que tiene que empezar a hacer el fisco, que a veces nos pasa en la Argentina, es esa norma, qué efecto va teniendo a futuro e irla corrigiendo para no quedarse con esa bandera y decir, yo establecí la ley de inocencia fiscal, se va toda la plata afuera y no estoy haciendo nada. Como que las normas hay que implementarla y después irlas analizando qué efectos va teniendo. Ujú, entendido. Tengo una consulta que es otro tema, pero tiene que ver con ingresos brutos. El CIRCREV, o sea, un sistema de recaudación de acreditaciones bancarias que es administrado por una comisión arbitral, pero, o sea, ahora el ingresos brutos se debita automáticamente de una cuenta. ¿Hay otra forma en Cava para tributar ingresos brutos? Mira, cuando hablamos de CIRCREV, CIRTAC, son todos regímenes de recaudación. Sí, Y fíjate, y acá permitime, dame 2 minutitos, lo voy a sí, 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 comentar sí. rápido. Esos son pagos anticipados al impuesto. O Ah, sea, estás pagando a cuenta el impuesto sobre los ingresos brutos, cosa que siempre con todos los regímenes de recaudación en líneas generales, yo no estoy de acuerdo, porque sería como que vos estés pagando ahora la tarjeta de crédito que vas a usar cuando te vayas de vacaciones. A vos te corresponde pagar los impuestos en el día del vencimiento, no 1, 2, 3, 4, 5 meses antes porque te estableció un régimen de recaudación porque se parte de la presunción que la gente evade. Entonces, esos regímenes para mí también debieran irse eliminando. exacto, porque además, primero anticipado y después que es un débito automático un débito directo, ¿no es cierto? O sea, se saca directamente de la Totalmente. cuenta sin que medie absolutamente nadie.
Sí, te lo consulto No, porque me pasó y después vi otra gente que lo consulté y hay gente que de 700 de repente le descontaron 150.000, o sea, de 700 pesos que decía impuesto cava pasa a 150 o 1.000 pesos, o sea, Wow. es como un montón. Por eso me llamaba la atención y digo, bueno, debe ingresar en muchas cuentas como débito automático que decís que es. si te hacen sobre las acreditaciones, en líneas generales tenés un 3% de esa percepción Ajá. que te reduce el saldo de la cuenta, te termina ingresando menos plata y eso te queda a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. Pero te repito, Nora, A es futuro. pagar la tarjeta de crédito antes de que la estés utilizando, ¿no? Por eso a mí no me gustan mucho los regímenes de recaudación. No, me parece correcto. Y bueno, hay algo más que habrá que ir arreglando de a poquito. Bueno, un placer siempre, Guillermo. Muchísimas gracias. Que tengas un lindo año nuevo y ya en el 2026 volveremos a Bueno. hablar, a ver cómo se implementa todo. Bueno, saludos por el piso, excelente 2026, cierren bien el 2025 y hay saludos a todos por el piso. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Guillermo Poch, tributarista, así pasaba en esta mañana en Radio del Plata.